Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día viernes, que la vamos a iniciar con un comentario que hizo el ministro de Salud, don Jaime Mañalich, al constatar que en Iquique ha aumentado brutalmente, bruscamente el número de contagiados, de enfermos, etc. Y dijo: fallamos al no ser más enérgicos, más drásticos, en el sentido de aplicar, de decretar las medidas de cuarentena. Bueno, ok. Por un lado, es bastante inédito un ministro, un político reconociendo errores, suponiendo que los cometió, o asumiendo situaciones que en realidad no dependen tanto de Mañalich. La postura del gobierno en cuanto a su grado de energía o capacidad para ser drástico es muy limitada en todo orden de cosas. Y si acaso se puede sacar una lección de lo de Iquique, espero que esta sea una lección que abarque un poquito más que meramente el tema sanitario. En todo orden de cosas, cuando no se toman las medidas a tiempo con suficiente energía para cortar de raíz el problema, después hay que sufrir consecuencias desagradables. Hay un montón de refranes populares, o no tan populares porque nadie se acuerda de ellos, que reflejan esta simple y elemental realidad. Uno que dice: de estos polvos, estos lodos. Otro que dice: vientos que se convierten en tempestades, etc. Muchas formas de decir lo que no se hace en un principio y de una manera drástica, después va a ser difícil. Y aquí las autoridades, las personas caen en la confusión de creer que como es al principio lo que está apareciendo, lo malo que está apareciendo, y por consiguiente aparece en un grado menor, entonces no es necesario tomar medidas enérgicas, cuando es exactamente al revés. Es solo cortando de raíz, cuando recién asoma la raíz, que uno puede después, puede evitarse el problema de tener que cortar una planta ya crecida y venenosa. El tema del desorden público, la falta de imperio de la ley en Chile, en la Araucanía, en las calles de la ciudad, en todas partes, en las universidades, hasta en los colegios, donde nadie da pelota a nadie, donde la gente se burla o hace caso omiso de las normas, no obedece a la fuerza pública, tienen la sensación de que pueden hacer lo que quieren. Todo eso es el resultado de que en su momento, cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de esta insurrección, llamémosla masiva, de la gente ante la ley, ante la fuerza de la ley, ante las disposiciones, no se hizo mucho, no se hizo nada, porque ya se había sembrado la idea, supongo, de que esto de instaurar disciplinas sociales era equivalente a la represión fascista, al régimen militar. Olía a cosa absolutamente inaceptable, intolerable, confundiéndose una cosa con otra, confundiéndose la obediencia a la ley, a las normas, con las situaciones que se hayan producido en el gobierno militar, cosas completamente distintas. Ahí no era un imperio de la ley, sino que era un atropello de la ley. Entonces se fue instalando por muchos caminos distintos, por muchos procesos diferentes, pero que confluyeron, así como todos los ríos van a la mar, decía el poeta, confluyeron a esta situación en que no solamente no se es enérgico, sino que nadie se atreve a ser enérgico. No vaya a ser que lo acusen de ser represor, de ser un nostálgico de la dictadura. Porque la gente no da pelota. En Iquique parece ser que, como vieron que no había tanto contagio al principio, ahí otra vez el típico error, entonces no pasa nada, fiestiemos, tontiemos, juntémonos, salgamos, y ahí está el resultado. Pero la responsabilidad del gobierno de no instaurar normas firmes, respaldadas por las sanciones que corresponden, se manifiestan en esto como se manifiestan en todo. En todo. Y a propósito de eso, continúa el aumento de contagiados y de muertes, como habíamos dicho acá que iba a ocurrir, como todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Vuelvo a insistir que esto no es un tema del más o el menos de lo que hace el gobierno.
porque este proceso se está viviendo exactamente igual, si ustedes leen la prensa internacional, en todas partes. El aumento de los contagios, el aumento de los enfermos, el aumento de los muertos, el aumento de todo esto por la mera expansión matemática. Cuando ya un coeficiente va multiplicando un número más grande, es notorio y evidente que el resultado es más grande. Y eso tiene un distinto impacto. Se empieza a notar, se empieza a constituir en un hecho alarmante. Empiezan los dedos a buscar a quién echarle la culpa. Y esto tiene que ver simplemente con la expansión numérica de la enfermedad, lo cual corresponde a la mecánica de los contagios, lo cual equivale a la mecánica de las interacciones en una sociedad donde es imposible aislar a todo el mundo todo el tiempo. Eso es todo. Así es que tenemos que prepararnos porque si acaso estos días han habido más de 40 muertos, entiendo, en las próximas semanas es probable que tengamos todavía más, porque la gente que se contagió hace una semana o 2 semanas y que cayó enfermo hace unos días, bueno, algunos de ellos se van a agravar y algunos de ellos no van a poder recuperarse. Eso es inevitable. En un plano más positivo, hoy día empezó, probablemente temprano en la mañana, en las comunas de Quinta Normal, Santiago y Estación Central, la repartición de estas cajas o canastas de víveres armadas por el gobierno, que van a sumar, se ha dicho, 2,5 millones y se están ya acopiando recursos financieros para otra compra más adelante, porque evidentemente que una caja sirve para alimentar por un tiempo limitado a una familia común y corriente. Es una buena noticia. El sábado ya se va a repartir en todas las comunas de la región metropolitana al mismo tiempo. Van a salir camiones con cajas de las reparticiones públicas, de las instituciones armadas, de los municipios. Todos van a poner sus vehículos y se va a repartir. Y no sé si este es un consejo o es cómo llamarlo lo que les voy a decir, pero si usted es de las personas que ha dispuesto de medios para tener su alacena por lo menos razonablemente provista, yo me imagino que lo decente sería no aceptar la caja, dejarla para que se entregue a otra persona que sí está con problemas. Tal vez no se le va a entregar a una persona que está con más problemas que uno. Quizás de todas formas esa caja suya va a ir a dar a alguien que incluso tiene más que usted. Pero no importa, es una cuestión de principio, de no caer ahora en estos tiempos en la agarra-aguirre. Como están regalando algo, vamos agarrando. Así que seamos decentes. En un mundo ideal, por lo menos, la gente que ya tiene no recibe y esas cajas se acumulan para la gente que no tiene realmente. Permítanme entrar a mi primer bloque comercial antes de tocar una noticia que es muy puntual, es policial, pero que a mí me pareció bastante seria y bastante grave por las implicaciones que tiene. Y voy a partir con el Notario Express, este sistema que permite que usted haga su diligencia notarial muy rápido, sin moverse de su casa o su oficina, en una página que se llama notarioexpress.cl. Usted entra ahí, anota en un espacio especial que emerge el papel que necesita, le van pidiendo los datos que ese papel requiere, paga ahí mismo y luego todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría que le dijeron que tiene su papel, probablemente la más cercana a su casa, y firmar. Eso tiene que hacerlo en la notaría, es un trámite que tiene que hacerse en notaría, la firma. El acto jurídico es ahí, pero a diferencia de estar horas esperando que lo atiendan, horas esperando que el notario firme, que todo se haga, y con otra gente al lado quizá, aquí usted simplemente gasta unos pocos minutos en llegar a la notaría, firmar y llevarse su papel para su casa. Unos pocos minutos en vez de unas pocas horas. Fuera de eso, les recuerdo a los señores y señoras empresarios que tienen el tema muy desagradable de desvincular, de finiquitar a un número importante de gente, que Notario Express tiene un procedimiento que facilita las cosas para ambas partes, para los empleados y para los empleadores, un método centralizado, descentralizado, haciendo uso de estos sistemas digitales en las notarías, etcétera. Y para averiguar los detalles, usted simplemente póngase en contacto con ellos en contacto@notarioexpress.cl. Se me estaba pasando esto. Los temas civiles que terminan en una corte son muchos. De hecho, son la mayoría.
Yo les he contado de los de herencia, de los, qué sé yo, de las divorcios, pero hay muchos más temas que pueden terminar y que a menudo terminan en una corte, y ese es el momento de tener un buen equipo jurídico afirmándonos la espalda, y quién mejor que Salinas y Ojeda, que es un bufet que se dedica especializadamente a estos temas por años, y por lo tanto conocen el teje-maneje, este asunto al revés y al derecho, y como resultado de eso tienen muy buenos resultados jurídicos, muchas victorias. De forma que, si usted está en esa situación o va a estar muy pronto, no llame a cualquier abogado, no le pregunte a cualquier persona, simplemente entre al sitio de ellos, salinasyojeda.cl, consulte. Va a ver usted que se va a acordar de mí por los buenos resultados. Y para las damas y caballeros, las damas y los caballeros que quieran hacer inversiones en Estados Unidos, ya sea compra de terreno, de casas o invertir en negocios que están funcionando, invierta en USA.cl. Invierta en USA.cl no solo le facilita los trámites legales y jurídicos para hacer un negocio en Estados Unidos, una inversión, sino que tiene ofertas específicas. No solo le dice cómo se compra un terreno, sino que tiene terreno para ofrecerle. No solo le dice cómo se compra o se invierte en una empresa, sino que tiene 3.500 franquicias disponibles y que están esperando un inversionista. Fuera de eso, invierta en USA.cl, le puede abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano. Fuera de eso, si usted quiere ir a residir a Estados Unidos para manejar las inversiones que está haciendo allá, invierta en USA.cl, le tramita muy rápidamente una visa de residente por ser inversionista, que eso facilita mucho las cosas ahora en Estados Unidos. Así que invierta en USA.cl. Lo que les decía que me preocupó, aunque es un hecho puntual, es el caso de una persona en Viña, en Concón me parece, que fue asesinada en la puerta de su casa. Tocaron el timbre, salió este señor con otra persona y alguien le disparó y lo mató. Y trataron de matar también al acompañante. Notoriamente es un intento de homicidio, o sea, fue un homicidio por encargo. No es un tema pasional, no era un tema de robo. Esta persona no lo mató tratando de robar, no lo mató durante una riña, lo mató fríamente. Antes había preguntado por él, la persona dijo todavía no, venga más tarde. Todo fríamente. Seguramente conocía perfectamente a la persona que iba a matar por fotos, qué sé yo, para identificarlo. Eso es un asesinato por encargo, está claro. Y lo que me preocupa es que el que lo hizo era un colombiano. Yo sé que la inmensa mayoría de los colombianos que puedan estar en Chile no son sicarios, pero la inmensa mayoría de los sicarios en nuestro continente son colombianos. Es una profesión delictual en Colombia, el sicario, el tipo que mata por encargo. Entonces, primera pregunta, ¿cómo este hombre estaba en Chile? ¿Qué clase de controles hubo? Bueno, ya sabemos que durante la administración Bachelet no había ningún control, entraban a paletada los extranjeros, buenos o malos. ¿Cuántos sicarios más hay? Y otra cosa que es preocupante, el tipo de delito, sea quien sea que lo ejecute, en algún momento se hace por primera vez y luego se establece como un delito a disposición de los delincuentes. Es decir, alguien inaugura los asesinatos por encargo y van a haber otros disponibles para hacer lo mismo. Pero mucho me preocupa esa situación, estimado amigo. Así que, si usted tiene una pendencia con alguien y le tocan el timbre y no se identifican claramente, ojo cuando usted abra la puerta. No es llegar y abrir, uno no sabe con qué se va a encontrar. El tipo afortunadamente fue detenido, está en prisión preventiva, se le va a juzgar. Esperemos que no haya ningún abogado que encuentre una marrullería jurídica para sacarlo libre, que no haya ningún fiscal o juez de estos que tanto abundan hoy día que encuentre razones, que ande buscando razones él mismo para dejar libre o darle una pena menor. Espero que no. Y vamos ahora a temas más grandes. El 21 de mayo, que es el día en que se celebran las glorias navales por el hundimiento después de una batalla casi única en la historia del combate naval, en la historia de la guerra marítima, la lucha entre un buque blindado y un barco madera. Han habido dos casos nomás, uno en Estados Unidos en la guerra civil,
y otro acá en Chile, la guerra del 79. Fue una batalla gloriosa, heroica, que le costó la vida no solo a Prat, sino que a muchos oficiales y marineros de la Esmeralda. Y todos los años se ha celebrado de muchas maneras y ahora no se ha podido. Hubo sí una intervención del presidente Piñera por medios digitales y dijo: el combate es desigual, repitiendo a Prat por el hecho que estamos al mismo tiempo enfrentando la pandemia viral y la pandemia que él llamó social y económica, correcto, y llamó a la unidad. Una vez más llamó a la unidad, es un llamamiento que se está reiterando, y si se reitera es porque no la hay. Es por eso que se sigue repitiendo, tengamos unidad, porque no hay unidad. Y quizás la pandemia en algunas personas les instila una sensación equivocada acerca de esto, de la unidad. Porque, claro, estamos todos en la misma situación. Todos, o casi todos, tenemos problemas económicos. Todos, o casi todos, tenemos temor a ser contagiados. Todos, o casi todos los contagiados tienen miedo de que la situación suya se agrave, se agudice y se mueran. Todos estamos en esa condición. Pero estar en igualdad de condiciones no equivale a estar unidos. Son cosas muy diferentes. Incluso a veces son contrarias. Estamos todos sufriendo la misma situación, pero por eso mismo se hace más notoria la desigualdad de visiones acerca de cómo enfrentar esas dos situaciones, y especialmente la segunda, la pandemia social y económica. Y es cuestión, para darse cuenta de eso, de escuchar lo que dice por un lado la derecha y el gobierno y por el otro lado lo que dice la izquierda. Son miradas distintas. En la izquierda incluso hay no pocos de estos personajes que se autobautizan intelectuales de izquierda, que han dicho, como profetas, así, profetizando huevadas, esa es la verdad, que aquí se manifiestan desnudamente los males del sistema capitalista. No, esto no tiene nada que ver con el sistema capitalista. Entiendo que el mal se ha expandido por todas las naciones del mundo. Es cierto que ya no quedan muchas naciones que no sean capitalistas. Pero en fin, hay visiones diferentes de cómo enfocar este problema, hay visiones diferentes de cómo resolver este problema. Hay algunos que quieren gastarlo todo, otros que quieren gastar con más cuidado porque no se sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, justamente porque estamos todos en la misma situación, es que se hacen más notorias las diferentes visiones y se hacen más fuertes. No hay unidad en Chile por el hecho que todos estemos igualmente situados frente al virus. Todos estemos situados en el territorio del miedo o de las dificultades económicas o de cualquier cosa. Pero las visiones acerca de eso son distintas. La unidad no tiene que ver con la igualdad. Podemos estar todos igualmente jodidos, pero tenemos muchas maneras diferentes de ver cómo salir de esa. Y es cosa de seguir día a día las posturas, y las vamos a ver algunas de ellas de inmediato, sobre lo que tiene que venir. Por ejemplo, para ir de inmediato a eso, el presidente del gobierno ha llamado a que después que la parte sanitaria de estos problemas, la pandemia empiece a minorar, esperemos que así sea, no sabemos cómo viene el naipe, ¿no? La baraja para el futuro, pero pongamos un caso, un momento dado en que se puede pensar que el tema se está superando, que disminuyeron radicalmente los contagios, los enfermos, que ya no se está muriendo gente. Pongámonos en esa situación. Va a venir el problema de cómo levantar el país. Entonces, el gobierno está llamando a un pacto social. ¿Y qué ha pasado con eso? O sea, está llamando a una unidad verdadera. Una unidad verdadera es aquella que se teje alrededor de ideas comunes y compartidas acerca de qué hacer. Esa es la unidad, no la igualdad. La igualdad es que estamos todos iguales frente a algo. La unidad tiene que ver con que confluimos hacia algo. En este caso, por así decirlo, una agenda o un pacto social. Pero el Partido Socialista, el Partido Comunista era que no, y el Partido Radical, no sé qué pasa con el Frente Amplio, estarán pensando en alguna de sus locales donde se reúnen a comer, a beber y a hacer política. Tomaron distancia, dijeron, tomaron distancia. ¿Y por qué? Bueno, veamos el lenguaje y examinemos. No están las condiciones.
frase muy del estilo marxista, las condiciones objetivas, las condiciones subjetivas, las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Dijeron, si no se hacen cambios estructurales de acuerdo a las peticiones ciudadanas. En otras palabras, si no se hacen cambios como los que quieren ellos y que no han pedido los ciudadanos, una vez más se arrogan la representación de ciudadana, una vez más piensan que la ciudadanía en su conjunto se manifestó, se manifestó en esos días de octubre donde habían tipos quemando y destruyendo. Eso se supone que es una manifestación de una agenda política social. Y que todos los chilenos estábamos en eso prendiendo fósforo, prendiéndole fuego a todo el mundo. Entonces lo que está diciendo en el fondo este grupo de izquierda es que las condiciones son que el gobierno esté dispuesto a firmar no un pacto, sino un acta de rendición. Las condiciones estructurales son las cosas que ellos quieren en materia de destruir las AFP, destruir las ISAPE, nacionalizar seguramente algunas empresas llamadas, entre comillas, estratégicas, meterle mano a los fondos de la AFP, destruir totalmente Carabineros, que en eso están trabajando pacientemente en la demolición de Carabineros. Quieren convertir esto en una policía popular. He escuchado esa frasecita por ahí. Esos son los cambios estructurales que equivalen a decir nos rendimos. Instalen el país, instauren el país, instalen el país de mierda que ustedes siempre instauran cuando están en el poder. Esa es la condición que piden. Ahí tienen ustedes en qué terminan los llamados a la unidad. Terminan con un recordatorio de la izquierda que si el gobierno quiere una semana de paz, tiene que rendirse. Tiene que entregarlo todo, lo poco que no ha entregado todavía. Entonces, estos llamados a la unidad me suenan cada vez más patéticos, por no decir ridículos. Creo, lo he dicho 100 veces y hay que tomarlo en serio. Este país no va a resolver sus problemas con un acto de unidad, con un asado conjunto, con un abrazo en el estrecho, con ninguna de todas esas faramayas. Este país va a seguir un curso u otro según quien se imponga políticamente. Espero que en las elecciones, espero que en ese territorio, no en otro. Ya no estamos para llamar a unidades, no hay ningún terreno común. Hay un abismo que separa ya definitivamente lo que piensa la gente de izquierda, gente como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, si es que es un partido eso, y que la mayor parte, si no casi toda la gente del Frente Amplio, y los que los acompañan en la sociedad civil. Esos tienen una visión totalmente opuesta a la que tiene usted, probablemente, o la que tengo yo. No hay ningún terreno común. Lo único común es que estamos iguales ante la pandemia, pero eso no es un terreno común que pueda concitar unidad. Me parece a mí que es evidente. Permítanme ahora recordarles el ajedrez de Pablo Tolosa, o más bien dicho, el ajedrez, no es de Pablo Tolosa, él no inventó el ajedrez, pero se inventó esta caja, este producto que ustedes ven a mi izquierda, esta caja que trae el tablero, las piezas, una licencia para entrar a todos los servicios de Espacio Ajedrez y una cosa que se me había estado olvidando últimamente, este libro ideal, muy bien hecho además, muy buen papel, para los que no saben jugar ajedrez, aprender las reglas, los niños por ejemplo, y algunos adultos que quieran empezar a jugar. Muy sencillo, está hecho como pensando en los niños, pero da lo mismo en quién estaba pensando Pablo. Igual si uno no sabe nada, va a aprender cómo se mueve la torre, el caballo, el peón, qué es lo que es el mate, el jaque, todas esas cosas. Todo viene en la caja. Y viene también invisible el futuro de los niños. Los niños que juegan ajedrez, así como los niños que tocan piano o aprenden guitarra o cosas como esa, son distintos a los otros niños. Se organizan mucho mejor mentalmente y eso vale y sirve para toda la vida. Eso no se olvida más cuando uno adquiere una cierta manera de enfrentar el mundo usando la razón de cierta forma cartesiana, digamos. La cuestión cambia del todo. Pero por último y como mínimo, no hay mejor entretención que el ajedrez, créanme. Así que espacioajedrez.com,
No se preocupen de la distribución. Pablo tiene un sistema muy expedito, así que no va a tomar mucho tiempo, días nada más, que usted reciba la caja que vale 26.900. 26.900. Algunos se enojaron un poco porque yo decía un precio y resulta que aparece otro ahí. En un momento dado hemos tenido algunas falta de sintonía en esto, pero son 2.000 pesos. No nos enojemos tanto por 2.000 pesos. ¿Qué les parece? Tenemos otros temas más serios. Y sigamos con Controller, esta empresa fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia internacional que se especializa, su función es optimizar el sistema administrativo de su empresa. Todo lo que tiene que ver con el papeleo administrativo, sueldos, salarios, impuestos, cotizaciones, las auditorías, las contabilidades, ellos meten mano, echan una mirada en su sistema y le recomiendan cómo ajustar las piezas aquí y allá para que funcione óptimamente en vez de funcionar como suele ser subóptimo, a veces definitivamente mal, con problemas todos los años. Póngase en manos de Controller, aquí están las direcciones, los teléfonos, los contactos, los mails, cuénteles cómo es su firma, da lo mismo el porte de su firma, ellos le van a decir qué se puede hacer, contáctese con ellos y va a cambiar bastante el panorama en su empresa. Y en su misma empresa, o en su casa, o en su oficina, o en su, lo que sea, cualquier local que usted circule y se mueve adentro, la mejor forma de desinfectar es con ozono. Y la empresa que presta ese servicio se llama Ozonium. Y usted la encuentra en el sitio ozonium.cl. El ozono es un desinfectante natural muy poderoso. Desde luego elimina el virus de la pandemia, el COVID-19. Elimina también todo lo demás, los virus, todos los virus, no solo el del COVID, bacterias que anden por ahí. Uno se puede enfermar de otras cosas también en estos tiempos, ¿no es verdad? Es un gas, por lo tanto va a todos lados. Cuando uno echa unos chijetones, así una vaporización con un líquido, uno no está seguro si lo hizo en las partes importantes, en todas partes, el líquido va a caer en un lugar y no en otro. El gas, en cambio, se expande por todos lados, no deja residuos tóxicos, no molesta a las personas, no molesta a las mascotas y elimina incluso los olores indeseables. No veo mejor forma que desinfectar con ozono en una escala mayor, si quiere desinfectar toda su casa, su oficina, incluso su auto. Si usted anda todos los días en el auto, es un recinto cerrado, después de todo, desinfectarlo. Así que póngase en contacto con ozonium.cl. Entonces, cuando la izquierda dice que no están las condiciones, significa todavía no vemos sobre la mesa el acta de rendición firmado por usted, pues señor Piñera. Así es que esas son las condiciones para que firmemos un pacto social, que ya no sería un pacto social, sería la rendición. ¿Y una rendición para qué? Para que ellos instauren el modelo que ha fracasado en todas partes siempre. Porque saben una cosa, si el socialismo, el populismo, meter más Estado en todo fuera eficaz, yo sería socialista. Claro, que no, es una cuestión de ver las cifras, los datos, pero no ocurre. Es cuestión de ver la historia, es cuestión de ver qué pasa en los países que se sometieron a una forma pura, impura, a media, a tres cuartos, o siquiera un octavo de socialismo o de estatismo, a ver en qué han terminado. En este momento que grabo está temblando, pero no es la gran cosa. Así es que esto no es una rendición que vale la pena firmar. Y no es un pacto social entonces que vale la pena tampoco intentar. No estamos unidos, esto no es un tema de unidades, como no es un tema de liderazgo, como no es un tema de ninguna de esas cosas que algunos porfiadamente, majaderamente siguen machacando como si todo fuera cuestión que llegue un deus ex machina. O sea, algo que cae del cielo y que pone a todo el mundo de acuerdo con un plan maravilloso. Ese plan maravilloso que ponga a todos de acuerdo no existe. Va a haber, cada lado tendrá que intentar ganar simplemente, políticamente, vencer al otro bando. Punto. Y el bando vencido, una vez vencido, tendrá que aceptar su derrota y ajustarse a la situación. Punto. Eso es lo normal en una democracia, en una república. Y espero que siga siendo así. Pero naturalmente, y todos lo sabemos, si alguno de los bandos estira la cuerda más allá y continúa haciendo uso de medios como los que ya conocemos e incentivando la violencia,
Entonces, nadie puede garantizar absolutamente nada. No se equivoquen, no se equivoquen. Pero se equivocan. Ese es el problema con la izquierda. Se equivocan y después se quejan. Se quejan de los resultados. Venzan si quieren, si pueden. Convenzan al país que sus esquemas son los mejores. Convénzanlos con buenas artes. Convénzanlos con raciocinio, si es que los tienen. Convénzanlo con datos al país, si es que los tienen. Convénzanlos a los chilenos con honestidad, si es que les queda. No traten de usar otros métodos, que ya los han estado usando algunos segmentos de la izquierda que tienen muchas cabezas, algunas que se hacen los inocentes y otros que están en las calles. Ese camino los conduce al desastre. Claro, las advertencias nadie las acepta, ¿no? Yo dije cosas muy parecidas alguna vez en la universidad del año 69 y se rieron de gritos de mí. Bueno, vamos ahora a otro grupo de... Antes de entrar a la parte que les tengo guardada en términos, no sé si literarios, filosóficos, ensayísticos, de autoayuda o cómo. Pero antes de eso, ¿qué mejor autoayuda? De vez en cuando, amigos, que pegarse un tequilazo con un rico vino, como este que tengo en mis manos, que sobrevivió, ha sobrevivido, es un sobreviviente. Lof, este es un Cabernet Sauvignon del año 17, producen una buena variedad de vinos. Este es un Sauvignon, pero tienen Shaira, tienen otros. Acá en la etiqueta, en vez de estas poesías baratas de todos los vinos, haciendo unos discursos ridículos, aquí se dan datos concretos, variedad, viñedo, dónde estaban, año de plantación de los viñedos, tipo de poda, fíjense, altitud, pluviometría, temperaturas, suelos. Esto es para un enólogo realmente. Pero para nosotros, dejémosle esto a los enólogos y nosotros quedémonos con el vino. El vino se encarga, estimado amigo, este exquisito vino que es de una viña pequeña, una viña de boutique. Se encargan en www.vinoslof.cl. Hay también otros medios. Hay un teléfono celular que ustedes probablemente están viendo en el mono, ¿no es cierto?, la gráfica. Hay otra cosa que me imagino que es Instagram. Y la única condición es que usted tiene que pedir una cajita de por lo menos 6 botellas. Ojalá pida más, pero 6 botellas es el mínimo. No pueden ellos estarse trasladando desde donde está la viña hasta acá por una botella. Eso es absurdo. Una caja con 6 botellas y piensen nada más que no porque no se la tomen de inmediato el vino se va a perder la compra. El vino guardado, si es que lo pueden guardar mucho tiempo, va mejorando. Y para los estimados amigos que quieren vender su propiedad, recuerden que el corredor de propiedades más rápido, sonó el bip bip, es Hey. Sabe, tiene métodos distintos, muy eficientes y son más necesarios que nunca hoy en día, que cuesta vender, porque hay gente que no, hay menos compradores, pero se puede vender. Hey vende. Hey además sabe encontrarle arrendatarios, buenos arrendatarios. Sabe administrar sus arriendos. Si usted ya no quiere moverse más, Hey se hace cargo. Sabe tasar, cosa muy importante para vender. Póngase en contacto con Hey, estimados amigos. El hombre funciona 7 días a la semana y 16 horas al día. Casi como yo. No, más que yo. Y Lavoclub, el detergente para la ropa hecho en Chile, producido en Chile, diseñado en Chile, distribuido a las casas. Le llega el tanque de 10 litros que le dura muchísimo tiempo. Es hipoalergénico, biodegradable. No tiene que salir para comprarlo. Cuando se le está terminando, usted llama, se contacta con Lavoclub a las direcciones que están a mi izquierda y le van a traer otro tanque lleno. No puede haber nada más cómodo y práctico que esta manera de lavar la ropa con Lavoclub. ¿Ok? Y hay que lavar harto la ropa hoy en día. En estos tiempos que estamos viviendo, no solamente tenemos problemas o posibles problemas, o podemos tener problemas de salud, no solamente tenemos problemas económicos, o podemos tenerlos, o sea, la mayoría de los chilenos tenemos problemas económicos ahora, por un lado o por otro,
Y por lo tanto la tensión mental es tremenda. Primero, por los problemas en sí mismos. Segundo, porque muchos de ustedes, no es mi caso, pero yo soy un enfermo mental, me he pasado la vida siempre dentro de mi casa prácticamente. Muchos de ustedes están acostumbrados a salir. Están acostumbrados a salir para ir al trabajo, están acostumbrados a salir para entretenerse, están acostumbrados a salir a ver a sus amigos, a tomarse una copita, a ir a comer a un restaurante, a salir del fin de semana, a un parque, a otra ciudad, por supuesto, natural. Y ahora se ven constreñidos a estar encerrados en la casa. A veces la casa es pequeña, un departamento minúsculo, las tensiones aumentan, el aburrimiento es como un monstruo encima, así como andar con la mona. Este es una mona peor, este es un elefante. Bueno, voy a darles ahora, si yo les diera los consejos que les voy a leer, que es uno entre muchos, no me darían pelota porque quién soy yo, pero en este caso se los da nada menos que el filósofo y matemático, ya fallecido hace tiempo, británico Bertrand Russell, que escribió un librito que se llama La conquista de la felicidad. Ha sido publicado en 1000 ediciones distintas. Este es de la famosa colección austral, de la cual tengo un montón de libros, comprado esto, qué sé yo, no sé, después que se publicó, no antes. Esta edición es la octava, es del año 69. No sé dónde la compré. Él examina las causas de la desgracia, de la infelicidad, y examina las causas de la felicidad. Y entrando a las causas de la felicidad, yo voy a leer un pedacito de uno de esos capítulos, que se llama Intereses impersonales. Y dice así: en este capítulo no pretendo analizar lo que interesa al hombre en su vida de una manera fundamental, sino lo que lo atrae en sus horas de ocio, que son las que tenemos que ahora manejar bien, ¿no es cierto? Y contribuye a disminuir la tensión de otras preocupaciones. En la vida de la mayor parte de los hombres, su trabajo y su posición económica ocupan la mayor parte de su pensamiento y de su afán. Aún en los casos de relaciones amorosas extramatrimoniales, de las cuales Russell tuvo millones, probablemente no le preocupan tanto en sí mismas como en sus posibles efectos sobre la vida familiar. No considero como intereses impersonales los que guarden relación con el trabajo. Un hombre de ciencia, por ejemplo, puede estar al corriente de las investigaciones en su especialidad. Dentro de ella, sus preocupaciones tienen el interés y el atractivo de algo íntimamente relacionado con su carrera. Pero si lee cosas ajenas a su especialidad, lo hace con un espíritu completamente distinto del profesional, con menos criticismo, con más desinterés. Aunque su cerebro tenga que esforzarse para comprender, su lectura es un descanso, porque no está relacionada con la idea de la responsabilidad. Si el libro le interesa, su interés es impersonal y diferente del que pone en los libros de su especialidad. De todo lo que interesa al hombre, fuera de las actividades de su vida, es de lo que quiero hablar en este capítulo. Dice: la fatiga y la tensión nerviosa, como motivo de desgracia, de infelicidad, se fundan en la incapacidad de interesarse por lo que no tenga importancia práctica en la vida. Voy a repetir esta frase importante. La tensión nerviosa, etcétera, se funda en la incapacidad de interesarse por lo que no tenga importancia práctica en la vida. Lo consciente no puede descansar ocupándose en un reducido número de asuntos, cada uno de los cuales proporciona probablemente sinsabores y molestias. Excepto en el sueño, lo consciente, el estado de conciencia, nunca descansa, mientras que lo subconsciente se perfecciona de modo gradual. Consecuencia de ello es la excitación, la falta de sagacidad, la irritabilidad y la pérdida del sentido de las proporciones. Todo lo cual es al mismo tiempo causa y efecto de la fatiga. A medida que el hombre se fatiga, desaparece lo que le interesaba exteriormente y pierde el reposo que ello le proporcionaba y se cansa todavía más. Este círculo vicioso no puede producir más que el derrumbamiento. El interés por las cosas exteriores sosiega porque no existe acción. El tomar decisiones y el ejercicio de la voluntad son muy fatigosos, especialmente cuando se tiene prisa y no existe la ayuda de lo subconsciente. Los que creen que las decisiones importantes, abre comillas, hay que consultarlas con la almohada, están muy en lo cierto.
Pero no es solamente en el sueño donde pueden desenvolverse los procesos mentales subconscientes. Pueden actuar también cuando la vida consciente está ocupada en otra parte. El hombre que puede olvidar su trabajo cuando lo termina y no se acuerda de él hasta el día siguiente, está capacitado para trabajar mejor que quien se preocupa de él durante las horas intermedias. Es mucho más fácil olvidarse del trabajo a voluntad interesándose por cosas distintas. Es, sin embargo, esencial que no le absorban las mismas facultades agotadas por el trabajo diario. No deben exigirle voluntad y decisión rápida. No deben aparejar, como el juego, complicaciones económicas, se refiere al juego de azar. Y no deben ser tan excitantes que produzcan fatiga emocional y preocupen a lo consciente al mismo tiempo que lo subconsciente. Y aquí ponen una serie de ejemplos que llenan estas condiciones. Dice, espectáculos deportivos, el teatro, el golf, son irreprochables. Para quien tenga afición a la lectura, los libros ajenos a su actividad profesional son muy satisfactorios. Por muy importante que sean nuestras preocupaciones, no deben inquietarnos durante todas las horas de vigilia. Bueno, esto es bastante obvio, por supuesto, y yo creo que todos lo sabemos, no necesitamos que lo diga Bertrand Russell, ni menos que lo diga yo, pero las cosas que todos sabemos son las que primero se olvidan, y todavía yo conozco por experiencia, digamos, de lo que me cuentan por mail o por WhatsApp, la gente, que hay no pocos que están irritados, cansados, aburridos, neuróticos, enfermos, pasan peleando con la gente, porque aunque teóricamente saben que hay que ocuparse de otra cosa, no lo hacen. Por eso que yo he tomado este libro y he leído esto para recordarles, para insistirles que hay que hacerlo. Y fíjense, yo no voy a hablar del golf ni nada de esas cosas que no conozco, el deporte no es lo mío y ahora tampoco se puede ejercer, ¿no es cierto? Estamos todos encerrados. Pero la lectura está al alcance de todos. Yo sé que para la persona que ha pasado mucho tiempo sin leer, o que lee apresuradamente un poco al lote el material de trabajo, le cuesta un esfuerzo. Es como empezar a hacer partir un auto que ha estado parado mucho tiempo. Incluso se puede haber descargado la batería. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo inicial. Yo lo sé, hay que hacer un esfuerzo inicial. Si es un libro de algo que uno no ha leído nunca, pongamos por caso que el día de mañana usted decide, de tanto escucharme hablar de historia, leer un libro de historia. Pongamos la historia de Roma. Como el asunto quizá usted no sepa mucho, no sepa absolutamente nada, al principio hay un momento que hay que hacer un esfuerzo, hay que partir, hay que echar a andar el motor. Pero una vez que parte, a la primera o segunda página, digamos, es coser y cantar. La lectura, no estoy diciendo específicamente de la historia de Roma, la lectura de algo que no es lo propio suyo, es, efectivamente, como dice Russell, la mejor manera de escabullirse de lo cotidiano. Yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, están cometiendo un pecado que considero muy grave, y es estar pegado gran parte del día a las noticias. ¿Y para qué? Para enterarse de nuevas variantes de lo mismo. Que este día murieron tantas personas, o que en tal parte hubo una trifulca, o que más allá no sé qué. Me acuerdo para los días de octubre y noviembre, había gente que no se despegaba del televisor. ¿Para qué? Para ver lo mismo, escenas desagradables. ¿Para qué? Usted ya sabe en general lo que está sucediendo. Sabe en general que hay una pandemia. Sabe en general que el país tiene un problema, un cisma político, esta falta de unidad que ya he mencionado en este programa y en muchos otros. ¿Para qué seguir machacando lo mismo? Y obsesionarse con eso. Y llegar a la casa, llegar a la cama al final del día rumiando lo mismo. Y no se puede dormir pensando en lo mismo y discutiendo con un personaje imaginario. Y de repente haciéndose fantasías de violentas, así, de destruir al adversario. Cuando es tan simple tomar un libro de una cosa que no tiene nada que ver y olvidarse completamente. Si el asunto no va a perder usted de vista la situación que vive el país o que vive su familia por el hecho que durante un par de horas usted esté leyendo historia de Roma o esté leyendo una novela de Arturo Pérez Reverte, como hice ayer con la novela esta, El Club Dumas, que me sacó completamente de todo. Y ahora, después que termine este programa, voy a tomar un libro de historia del siglo XVII en Europa. ¿Qué tiene que ver con lo actual? Nada, pues. Eso es lo bueno que tiene. Y llegado el caso me pongo a jugar ajedrez y me vuelvo a olvidar de todo.
Y no es irresponsabilidad, sino que todo lo contrario. Ya sé lo que está pasando, como lo sabe usted, no necesito más detalle. No necesito seguir viendo imágenes. No necesito escuchar cacarear a los mismos genios de la televisión. ¿Para qué? Entonces yo le aconsejo, hágale caso a Bertrand Russell, busque algo que no tiene que ver con su trabajo y va a aprender. Uno después hace las conexiones de las cosas que parecen más diversas, uno hace las conexiones e incluso ayudan a comprender mejor el mundo actual. Yo hace un mes o dos o tres terminé de leer unos libros sobre la Edad Media. Estaba en mi periodo de Edad Media leyendo historia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿De qué sirve eso? Me sirvió de mucho para recordar algunas cosas, para aprender otras, y con esas entender mejor lo que está ocurriendo hoy día. Porque la historia se repite en algunas cosas, se repiten algunas fases, se repiten algunas tensiones con distintos ropajes. Como dije la otra vez, o como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Pero si no es historia, puede ser cualquier otra cosa. Acá, por ejemplo, alguien tuvo la amabilidad de regalarme este libro que se llama Brain Busting Puzzles. Son puzzles. Yo no soy sacador mucho de puzzles, nunca me interesaron mucho, pero llegado el caso que no quisiera jugar ajedrez, que no quisiera leer, aquí está, que he resuelto unos 2 o 3 y hay miles aquí. Eso. Y si no son puzzles será otra cosa, estimados amigos. Dense un momento de respiro de la cotidianeidad, métanse en otra cosa e incluso esa otra cosa por añadidura les va a dar material para entender mejor su mundo. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias a los que siguen persistiendo en estar conmigo en Patreon, en Flow, y por supuesto un agradecimiento muy grande a todos mis auspiciadores que hacen lo de siempre, ¿no? Hacen posible estos programas, por supuesto. Y ya empecé a pensar qué les voy a ofrecer el sábado que pueda resultarles interesante y entretenido. Las dos cosas. Muchas gracias y hasta mañana. Bueno, hasta mañana sábado.